Amén. Dios te bendiga, Luis. Contento otra vez de poder estar aquí en este segundo episodio de lo que es el podcast que hemos empezado. De verdad que yo estoy emocionado. Pero antes de empezar, quiero preguntarte otra vez, ¿cuánto tienes aquí en Utah ya? Esta es mi tercera semana. Ok. Mi tercera semana. Sí, la vez pasada yo empecé preguntando que cómo te has sentido ahora que estás aquí, pero ¿qué tal? ¿Cómo ha estado estas 3 semanas? Increíble, extrañando, ¿no? Colorado a mi mamá. Mamá, te extraño mucho. Pero realmente estoy viendo la mano de Dios en todas las áreas, en todos los aspectos. Y la verdad que Él ha sido más que bueno. El otro día mi mamá me decía, Luis, cada día confirmo que fue Dios quien te sacó y eso la verdad que trae mucha paz a mi vida, ¿verdad? Porque es Dios el que guía mis pasos. Pero estoy muy feliz también de estar aquí en este segundo episodio de este podcast, amén. Agradecemos a Dios por las vidas de las personas que se tomaron su tiempo en ver el primer episodio. Y fue una bendición, fue una gran bendición. Escuché y me mandaron mensajes personas de muchos estados de los Estados Unidos y también fuera de los Estados Unidos. Y la verdad que, como dije la vez pasada, Andrés y yo reconocemos que toda la gloria es para Jesús y Él es el único digno y merecedor de todo lo que nosotros estamos haciendo, lo que vamos a hacer. Y sí, muy feliz, Andrés, muy feliz. Qué bueno, qué bueno. Sí, yo en algún momento pensé irme de Utah también, pero no estaban en los planes de Dios y pues acá sigo, pero no, contento es la verdad de estar acá y pues qué bueno que Dios nos ha dado esta oportunidad de poder grabar este podcast ahora. Bueno, en la introducción ya vieron de lo que nosotros vamos a hablar esta vez y hoy es un tema también que en algún momento yo creo que todos lo hemos pensado y nos hemos hecho la pregunta y es el tema de el llamado. Algunos lo llaman como el propósito y también de repente van a escuchar que algunos dicen la vocación o nuestra vocación y los tres es lo mismo ya que estamos trabajando para Dios y pues para eso es que nosotros estamos acá. Pero bueno, vamos a empezar y quiero que Luis danos como una introducción otra vez de este nuevo episodio. Bueno, el llamado, cuando llegamos a un acuerdo de traer este episodio con este tema, verdaderamente Dios lo puso en nuestros corazones porque como decíamos la vez pasada que existen seis etapas. 5 etapas de la vida de un hombre y una mujer, ¿no? La primera infancia, la adolescencia y la juventud, y la juventud adulta, pero creo que en estas etapas llega un momento en la vida del joven o en la vida de cada una de las personas que se empiezan a preguntar ¿por qué yo estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el llamado que Dios me ha hecho? Y no sé si cuando tú estabas pequeño, Andrés, cuando ibas creciendo en la escuela, tus padres, incluso tus maestros, te preguntaron qué es lo que tú querías hacer cuando crecieras. A mí me preguntaron muchas veces hablando secularmente, ¿no? Yo quería hacer 3 cosas y si me dan permiso lo voy a decir. Yo quería ser doctor porque en mi familia yo tengo familiares que son doctores y siempre me llamó la atención el área de la medicina, lo que tiene que ver con esto. Y siempre había un deseo en mi corazón hacerlo. También en algún momento de mi vida creciendo quería ser guardaespaldas porque me llamaba la atención todo lo que tenía que ver con organizar la seguridad y eso. No lo he logrado, el Señor sabe por qué no. Y por último, yo quería ser ministro. En mi país, cuando tú trabajas y estás al frente de una rama del gobierno, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos se dice secretario de Defensa, secretario de Salud, secretario de Estado. Pues yo quería ser un secretario ministro de la gobernación en mi país, pero el Señor tenía otros planes. Pero un día yo estaba hablando con una hermana acerca de estas 3 cosas
Y ella me decía, y cuando yo preparaba esto, las notas, y estudiaba acerca del llamado, ella me decía esto, hermano Luisito, ella siempre me llamó Luisito, quizás usted no es un doctor de secular, de medicina general, pero yo veo en usted un doctor de almas. Y tal vez Dios no me ha llevado a un hospital o no lo llevó a un hospital, pero sí lo ha llevado una y otra vez a personas heridas, personas que sonríen, pero por fuera están sangrando por dentro. Y me dijo ella, y también yo veo en ti un guardaespaldas espiritual, alguien que cuida a sus líderes en oración, que protege a la iglesia en el mundo espiritual, que se para en la brecha cuando otros no pueden o no saben cómo hacerlo. Y tal vez me dijo ella, no siempre se nota lo que haces, pero tal vez no siempre lo reconocen. Pero quiero que sepas esto, que Dios lo ve. Y mientras otros descansan, tú oras. Y mientras otros avanzas, tú cubres. Y eso tiene un valor eterno. Entonces, después me dijo ella, con el ministerio, con el ministro. Y me dijo ella, yo no veo un ministro de defensa, un ministro de seguridad, un ministro de gobernación, pero yo veo un ministro en ti. Un ministro que se está encargando y que Dios lo está preparando para ministrar grandes cosas en la obra del Señor. Y ahora puedo entender, Andrés, con el tiempo puedo entender que Dios no rechazó lo que eran mis deseos, sino que Dios lo que hizo fue el que los redireccionó para cumplir su propósito en mi vida. Y pues hoy veo que Él me está encaminando día a día a ser un ministro en su reino. Y no estoy detrás de un llamado, no estoy detrás de un reconocimiento, no estoy detrás de un liderazgo, pero porque ahora puedo ver que el Señor no me permitió gobernar o administrar territorios en mi país, sino que Dios me mandó a transformar corazones con su ayuda. Y quizás no estoy yo haciendo leyes o que cambian conductas, pero Dios me está ayudando a enseñar el evangelio que cambia vidas. Y Dios tomó todo el anhelo que yo tenía de liderazgo, de orden y responsabilidad, y lo llevó a un nivel más alto, a un nivel que yo no imaginaba. Y ahora no sirvo desde un cargo, sino desde un llamado. Y es una y eso me llena tanto de gozo y de felicidad y de agradecimiento, porque quizás no ministro políticas, pero ministro esperanza. No defiendo ideologías, pero sí defiendo la verdad, que es la palabra de Dios. Y no busco una aprobación humana, sino que ahora busco ser obediente a una ordenanza divina. Y ser ministro del Señor, que eso tú me vas a entender, y muchos de los que nos están viendo van a entender lo que les voy a decir, pero ser ministro del Señor no significa tener menos influencia, sino significa tener influencia eterna. Y aunque el camino quizás no fue como yo lo imaginé, pero lo que Dios había imaginado era mucho mejor, porque el llamado no se ha perdido, sino que solo se ha revelado cuando rendimos nuestros planes al Señor, aquel que gobierna todo. Y hoy puedo decir con paz, y todos los días se lo digo al Señor: aquí estoy, Señor, no para gobernar un sistema o para gobernar un país, sino para servir en tu reino. Y eso verdaderamente es un honor mucho mayor. Y ahora termino con mi introducción con esto. Quizás yo voy a hablar por Andrés. Nosotros no estamos detrás de un llamado, porque más adelante vamos a hablar sobre esto, pero Andrés y yo estamos detrás de la frase que un día Jesús nos diga cara a cara: buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y quería contarles esta historia porque quizás muchos de los que nos están viendo, Andrés, tienen anhelos y deseos en su corazón. Quizás algunos desean ser pastores, ser evangelistas, o algunos deseamos ser misioneros. Pero verdaderamente el llamado va mucho más que eso. El llamado de Dios, cuando Él nos los hace, conlleva muchas cosas y muchas responsabilidades que conforme vaya pasando el tiempo en este episodio vamos a ir viendo.
Pero verdaderamente servir al Señor, Andrés, es lo mejor que nosotros podemos hacer. Es lo mejor que nosotros podemos dedicar a en nuestra etapa de la juventud, en nuestra etapa de los mejores años de nuestra vida. Amén. Y esa era mi introducción. No sé si quieres agregar algo. Sí, yo no quiero dar un nombre específico en quién lo dijo, porque hay una frase que escuché hace mucho y lo he leído honestamente varias ocasiones y todos como que lo dijeron y al final no se sabe ni quién lo dijo, pero es una frase que dice que hay 2 días importantes en tu vida. La primera es cuando naces y la segunda cuando encuentras para qué naciste. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, el llamado no es lo mismo que una carrera, una profesión. El llamado viene del cielo, que es lo eterno, y es Dios quien lo da. Entonces, sí creo yo lo mismo, que una vez que tú encuentras tu llamado, eso siempre está más allá del profesión. Sí. Y hay un autor y esto también me llamó la atención, porque él dice que el llamado no llega cuando todas las puertas se cierran. Y me voy a explicar como por qué lo digo. Porque mira, mucha gente dice, o muchos jóvenes, porque recuerda que este podcast va más para la juventud, pero muchos jóvenes, como tú decías, tienen el anhelo de estudiar algo, una carrera universitaria, de ser, no sé, abogado, de ser sí, o youtuber hoy día, ¿no? Ponelo lo que sea ahí. Pero todos estos jóvenes tienen sueños que quieren cumplir. Entonces, la mentalidad de muchas personas, y no solo jóvenes, es de que voy a estudiar, voy a hacer mi vida, y si algún día, cuando todo pase, no me funciona, entonces ya vengo y tomo lo de Dios. Pero este autor decía que el llamado, tú sabes que tienes el llamado cuando, aunque tengas todas las puertas abiertas, ¿sí? Aunque alguien te diga, ahí, ¿sabes qué? Te vamos a pagar tanto, vas a ganar tanto. Tú aún prefieres hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Y ese es el llamado que Dios ha puesto en nosotros. Y es verdad, porque creo que todos Dios ha venido tratando, y algunos va tratando con cada uno. Yo considero que cada persona tiene 3 etapas. La primera etapa, y estoy hablando dentro de lo que es la iglesia o dentro del ministerio, la primera etapa es la etapa de la iniciación, que es cuando si alguien se convierte, es cuando uno se convierte, llega en la iglesia, acepta a Dios en su corazón, se bautiza, todas estas cosas. Es ahí cuando inicia todo. Y también está la etapa que se llama la etapa de intermedio, que es cuando no sabes qué hacer, estás en la iglesia, estás como que, pero a la misma vez Dios te va capacitando, Dios va formando madurez en ti, vas entendiendo cosas que tal vez no entendías antes. Y la última es la etapa de la realización, que es cuando Dios empieza a usarte en diferentes áreas de no sé, si Dios te llama para predicar, pues vas y predicas, haces todo lo que tienes que hacer. Pero si te soy honesto, creo que la etapa más difícil es la etapa de la preparación, que es el de en medio. Porque la etapa de en medio siento que es donde la mayoría fracasa, se puede decir así. Porque no están dispuestos a soportar el sacrificio, no están dispuestos a lidiar, digamos, con personas, no están dispuestos a lidiar con diferentes caracteres. Porque en la iglesia, como todos sabemos, tenemos que llegar a entender de que pasa de todo. Yo en lo personal, Luis, ya nada me sorprende. Sí. Yo he visto diferentes cosas en la iglesia, y siempre que, mira, al principio cuando yo miraba cositas, yo sé que era una preparación de parte de Dios para mi vida, pero eran cosas que a mí me afectaban, como que decía, ¿cómo puede estar pasando esto en la iglesia? ¿Cómo puede estar pasando lo otro en la iglesia? Pero un día me acuerdo que después de haber como que salido afectado en una situación, yo fui con mi pastor y le dije, pastor, es que mira todo esto, lo que está pasando y la iglesia. ¿Y sabes qué me contestó? Y fue
sus palabras fueron bien sencillas, pero marcaron un antes y un después en mi vida. Y él dijo esto, dijo, si la gente fuera perfecta, si la iglesia fuera perfecta, ¿para qué nosotros necesitamos líderes? ¿Sí? Y es la verdad. Mira, mucha gente, y estoy hablando en la etapa de la preparación, mucha gente en la etapa de la preparación es cuando se van, se frustran, se enojan, algunos se enojan hasta con Dios. Y tal vez un joven hasta de repente se enoja porque no está fluyendo las cosas como él quiere, como él desea. Como él desea, pero en esta etapa es cuando Dios nos está preparando. Entonces, pero tenemos que entender que en la iglesia siempre van a haber gente, porque es un hospital básicamente, y de otra forma no hubiera, como me dijo mi pastor, no servirían los líderes si es que todo fuera perfecto. Pero yo entendí eso y ahora la verdad entiendo muchas cosas. Entonces, una de las cosas que siempre vamos a ver, pero sí, la etapa más difícil creo que es la etapa de la preparación, digo del intermedio, que es donde Dios te prepara. Pero mira, yo siento que la mayoría de los jóvenes están en este lugar de preparación. Y es aquí donde Dios te procesa, donde Dios forma tu carácter. Y es aquí donde Dios está a punto también de revelar de lo que Dios, el llamado que Dios nos ha dado. Y quiero que tú, quiero entrar en este punto ahora y quiero que tú nos digas qué piensas de esto. Veo que la juventud, un día una muchachita me dice, una amiga mía, me dice, siempre que yo llego a un lugar a comer, o los jóvenes están todos ahí, disfrutando, salimos a comer con los jóvenes, siempre se toca el tema del llamado, ¿sí? Y me dice ella, y lo decía como con un semblante triste. Yo sentía como ese peso que ella tenía, pero me decía, yo no sé cuál es mi llamado, ¿sí? Yo no sé. Y yo considero que hay diferentes razones por las que tal vez Dios o ellos tal vez no sienten el llamado, pero dinos tú qué piensas de esta parte de la juventud en la actualidad en cuanto a lo que es el llamado. Yo pienso de que creo que primeramente debemos de definir lo que significa el llamado, para poder entender. Bueno, y para mí el llamado pues es cuando Dios orienta tu vida hacia el propósito por el cual tú fuiste creado. Y pues ahí es cuando Dios empieza a orientarte, ¿no? Y como tú dices, a llevarte a la preparación para pues formar tu carácter, formar tus ideas, formar literalmente todo de ti y así prepararte al llamado que Dios te ha hecho. Y también hay 3 diferentes tipos de llamados que yo encontré por ahí. Y yo creo que muchas veces, Andrés, nos enfocamos en los llamados públicos, en los llamados específicos. Y creo que por eso es que tenemos muchos jóvenes, y yo creo que estuve ahí por mucho tiempo, y quizás los dos estuvimos ahí por mucho tiempo, que nos frustramos y de cierta manera nos entristecemos al no saber cuál es mi llamado. Porque me recuerdo de que alguien me decía, es que tú estás bien, tú ya sabes por lo cual Dios te trajo aquí, ya sabes cómo lo que Dios ha puesto en tus manos, y yo estoy aquí, no sé qué hacer, y ya muchas veces ni quiero ir a la iglesia. Y es porque no hemos entendido que hay diferentes tipos de llamados. Pero la mayoría queremos los públicos, los que son vistos, los que son aplaudidos, los que traen fama. Y creo que por eso cometemos el error, lastimosamente, de no saber qué tipo de llamados hay. Y yo encontré por ahí que hay 3 tipos de llamados. El llamado general, porque Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a ser salvos. Él nos ha hecho la invitación a que cada uno de nosotros seamos salvos, y esto es la base de todo. Pues amar a Dios de verdad, con un amor genuino, amar a las personas como son y vivir con integridad, aun cuando no sea lo más fácil o popular de hacer. El llamado número 2 que yo encontré por ahí es el llamado específico, y es la forma única en la que Dios te usa. Tú dijiste en la predicación, en el liderazgo, en la música, etcétera, etcétera, etcétera. Y
puede ser pues orando por otros, enseñando, escuchando, liderando, acompañando a alguien en momentos difíciles, ayudando a sanar corazones o el cuidado espiritual de jóvenes y de otras personas. Y el número 3 está el llamado diario, que es, ¿verdad? Es el más silencioso, que nadie quiere saber mucho de pero es también el más constante. Y el llamado diario es decidir hoy ser fiel en lo pequeño y hacer lo correcto, servir con amor, incluso cuando nadie lo nota o lo reconoce. Bueno, ahora que ya definimos lo que significa el llamado, nuevamente es lo que es cuando Dios te redirecciona o te guía al propósito por el cual tú fuiste creado. Entonces, yo entiendo que muchas veces nos frustramos y creo que muchos jóvenes también cometemos el error de cuando ya sabemos por el cual nosotros estamos aquí, creernos más que los demás, más de aquellos que todavía Dios no les ha confirmado, ¿no? Por lo cual están aquí, perdón. Pero aún en todo esto, Dios se sigue glorificando y yo creo que aunque Dios no lo haya confirmado, de cierta u otra manera tú sabes en tu corazón lo que te apasiona, lo que tú vamos a hacer dentro de la iglesia y es ahí donde Dios te está encaminando. Quizás tú no estás dando pasos grandes o pasos agigantados, como dicen por ahí, quizás son pequeños pasos, pero pasos seguros al propósito que Dios te está encaminando. Y yo creo que también no hemos entendido esto, que el llamado que Dios nos ha dado no se gana. Y quizás muchos ministros o muchas personas que sirven al Señor pastoreando en el evangelista van a entender esto. Pero muchas veces queremos agarrar llamados que no son los nuestros. Y por eso es que muchas veces fracasamos, por eso nos sentimos frustrados. Porque quizás Dios te llamó a ser misionero, pero tú quieres ser un músico. Quizás Dios te llamó a ser un pastor, pero tú estás haciendo otras cosas. Entonces, los llamados no se buscan y no se ganan. Yo creo que los llamados se responden. Está en nosotros responder al Señor. Heme aquí, Señor, úsame en lo que tú quieras. Y está en nosotros decidir obedecer. O si no, pues decidir confiar en Dios. O también está en nosotros decidir huir del llamado. Y creo que muchos jóvenes están huyendo de lo que Dios les ha llamado a hacer. Amén. Sí, mira, una de las cosas que yo he notado o que considero por la que muchos jóvenes no tienen todas estas preguntas, estas dudas del llamado y no saben qué hacer, es porque yo honestamente pienso que es falta de entrega, falta de seriedad dentro de la iglesia. Dios no puede darte algo, ni siquiera puede decirte algo si no hay seriedad en lo que son las cosas del Señor. Sí. Porque, y eso es bien importante, yo en realidad pienso que la mayoría de los jóvenes no están siendo confirmados, si se puede decir así, porque yo sí creo que Dios confirma. Amén. Dios nos revela qué es lo que tenemos que hacer, pero hay algo que más allá de eso, siento que no me van a dejar mentir, y es algo que también que ya hablaba contigo hace un tiempo, que el llamado se siente. Cuando Dios viene y te revela, vas a hacer esto, ya sea pastor o misionero, ya lo tienes dentro de tu corazón. Ya estaba ese fuego ardiendo. Sí, ya estaba ese fuego ardiendo, ya estaba ahí y así. Entonces, pero ya lo sientes, ¿por qué? Porque vienes trayendo una intimidad con Dios, vienes orando tu vida, intentas de leer la palabra del Señor, intentas hacer, intentas todo lo que es nuestra devoción, y esto lo llevas como tiene que ser. Tal vez podemos dar, porque siempre podemos dar más, obviamente, pero Dios siembra eso en nuestro corazón y por eso es que nosotros sentimos. Entonces siento que hay muchos jóvenes que viven esta frustración, pero lo sienten porque no están teniendo esa intimidad con Dios, ¿sí? O a lo mejor algunos de ellos sí, y ya está en su corazón, pero ellos están esperando que alguien venga y les diga, tú vas a ser pastor, tú vas a ser evangelista, vas a ir por el mundo, vas a viajar, vas a hacer esto, lo que tú decías,
el lado público de todo esto. Entonces, es ahí, pero mira, la Biblia es bien claro cuando dice que busquemos el reino de Dios y su justicia. Amén. Y todo lo demás viene por añadidura. No dice, te doy esto primero y después. No, tiene que haber una entrega Amén. primero. Tenemos que poner de nuestra parte. Y es aquí cuando el Señor empieza a mostrarnos y nos empieza a guiar por donde tenemos que ir. Entonces, es importante, mira, el llamado, siguiendo un poquito de lo que tú decías también, el llamado no trae duda. ¿Sí? Amén. Amén. En el llamado no hay duda. Y estoy también de acuerdo contigo cuando decías que ¿qué decías? Que el llamado no es algo que nosotros ganamos, ¿verdad? Es verdad. El llamado es por gracia, es algo que se nos da. Y la Biblia en Jeremías nos dice que es Dios quien pone al pastor, ¿sí? Es Dios quien pone a los pastores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros no lo ganamos, nosotros no es algo que tampoco podemos hacer. Básicamente, lo único que podemos es comprometernos, pero ni siquiera eso cuenta como, como está haciendo esto y lo otro, aquí te va. No. Dios ve nuestra responsabilidad, obviamente, y como cuántos responsables somos, pero el llamado básicamente es Dios el que nos lo da. Jeremías fue llamado desde el vientre. Sí, Jeremías 1:5, de hecho lo traigo aquí, dice así: antes de formarte en el vientre te conocí, antes que nacieras te aparté. Y quiero agregar algo más a lo que estamos diciendo, y es que no es que nosotros corramos detrás del llamado, Andrés. El llamado corre detrás de nosotros y nos atrae como un imán, porque no nació hoy ni ayer, sino que ya estaba escrito en el corazón de Dios antes que respiráramos por primera vez. Y por más que nosotros intentemos evitarlo, de correr del llamado, el llamado siempre correrá detrás de nosotros y siempre nos va a encontrar en el camino. ¿Amén? Sí, aquí en mis notas estaba repasando algunos y me gustó algo que dice acá. Dice, cuando Dios llama, hablando de lo que es nuestra vocación, dice, esto quiere decir, en cuanto a la vocación, no es algo que nosotros vamos como voluntarios. Más bien Dios es quien nos llama. O sea, no es como que, ahí está, yo voy de voluntario. No, es Dios el que llama. Entonces, no es algo que viene de nuestras propias fuerzas. De otra forma sería obviamente un peligro pensar pues que es por nuestro esfuerzo. Alguien dijo que nuestra vocación o la vocación no es un campo de éxito, sino un coliseo de muerte. ¿Sí? Porque, mira, ahí está otra cosa que nosotros pensamos, va a estar bonito, siempre va a estar todo, obviamente que es bello servir al Señor. Amén. Pero es aquí cuando nuestra entrega tiene que ser verdadera, porque vemos a Pablo, él hasta se acordaba de cuántos azotes recibió. Él decía, yo recibí 3 acá, tantas veces fui a la cárcel, me pasó esto, y decía, y contaba su experiencia de todo. ¿Por qué? Porque aunque él amaba lo que hacía, él también entendía que esto traía sufrimiento, que traía sacrificio, pasar tiempos tal vez de hambre, o a pasar tiempos donde tal vez las esperanzas como que va a estar ahí. Obviamente que la esperanza está ahí, ¿verdad? Pero como que va a sentir como que pierde la esperanza en ciertas áreas. Entonces, todo esto, también eso es algo que es importante entender, que no se trata de que vamos a vivir bonito, de que vamos a tener un éxito terrenal, digamos. Es que creo, Andrés, que muchos de nosotros los jóvenes vemos a los ministerios exitosos, ¿no? Que Dios los ha bendecido, que Dios los ha engrandecido en gran manera, ¿no? Y todos queremos eso, queremos las bendiciones, pero muy pocos queremos los procesos para llegar a eso. Y me recuerdo una vez que leía algo que decía que todos ven nuestra victoria de hoy, pero muy pocos vieron lo que me costó llegar a la victoria. Quizás muchos vemos cómo Dios se glorifica cuando alguien predica, cuando alguien canta, cuando alguien toca un instrumento, pero muy pocos quizás vieron el proceso de la preparación de la predica, el proceso de ensayar las alabanzas, el proceso de aprender a tocar el instrumento. Porque quizás todos queremos los éxitos, pero muy pocos queremos pagar el precio. Y el llamado es
es un campo de sacrificio. Tú tienes que entregar muchas cosas y dedicarte para que puedas ver las victorias, ¿no? Y las bendiciones de parte de Dios. Amén. Amén, sí, sí. También otra cosa que yo quiero poner acá como de lo que es el llamado. Digamos que si nosotros queremos el llamado, porque es interesante, porque de repente yo he hablado con personas, de hecho la mayoría de líderes que Dios ha levantado y que Dios ha usado, y ellos me confirman que ellos en sí no es como que ellos querían el llamado al principio. Sí, sí. Ellos, de hecho, ellos corrían y decían, no, es que cómo voy a ser yo no sé hablar, por diferentes maneras, ¿verdad? Pero esto yo lo confirmo porque yo sé que hay diferentes personas que de repente no son expresivas, hay de repente jóvenes que sienten que no encajan con la gente, grupo. con un grupo, sienten como que ellos tal vez son muy callados, algunos de ellos tal vez piensan que son, ¿cómo se dice? Que no les gusta socializar. Antisociales. ¿Sí? Antisociales y todo eso. Y por tal razón, cuando Dios los llama o ellos sienten ese llamado, ellos dicen no puedo, no quiero. Y tenemos diferentes, por ejemplo, Moisés, ajá. ¿sí? Que pues él también ponía ahí su pero, ¿ves? Entonces, hay diferentes razones por esto, pero la mayoría de ellos dicen que no lo querían. Y yo creo que todos los que han sido llamados de alguna manera, también al principio decían no. Pero llega un momento donde Dios va tratando con uno, a tal punto donde dice, ¿sabes qué? Como que estoy viendo que hay un cambio en mí, pero se mantienen siempre, porque también el llamado requiere de disciplina, Amén. constancia, Entrega. Esa entrega. Entonces, abrazar el ministerio, abrazar el llamado, el propósito que Dios ha puesto, es básicamente dejar todo lo demás. ¿Sí? Ya no podemos pensar en de que quieres armar riquezas acá, o tal vez tu prioridad ya no es el trabajo, tu prioridad ni siquiera ya es las cosas que antes en algún momento tal vez fueron tan importantes. ¿Por qué? Porque de otra forma no podemos servir a dos señores. Y porque así no nos enfocamos en el llamado. Tiene que ser siempre, y como dije hace rato, abrazar el ministerio, abrazar el llamado es básicamente descuidarnos de todo lo demás, ¿sí? Esta verdad también lo podemos ver en la escritura, así como tenemos ejemplos bíblicos, como decía, como Moisés. Pues podemos ver también hombres, digamos, que no han sido bíblicos, que han pasado en la historia, que también han ayudado mucho, pero todos ellos dieron una entrega, básicamente. Su entrega fue genuina. Y ahí viste que a ellos no les importaba más que a lo que Dios los llamó. Amén. Sí, viene a mi mente un personaje que yo estudiaba la otra vez. Él se llama Hudson Taylor. Y él fue una persona que marcó las misiones por la manera de cómo él trabajó. Él estuvo más de 50 años como misionero en China. Y fundó una de las agencias misioneras más grandes del mundo, y hasta la actualidad todavía sigue funcionando. Pero algo que Hudson Taylor hizo, que lo identificó y que por eso lo recordamos, es que él se vistió como los chinos, comió como las personas chinas y vivió como los chinos. En aquel momento, esto era algo que no era tan visto o tan común en aquel momento, ¿no? Y él dijo esto: yo tuve que hacer esto para despojarme de cómo yo fui creado. Él era de Inglaterra, de cómo yo fui creado en Inglaterra, de mis costumbres. Yo tuve que sacrificarme de comer lo que yo comía en Inglaterra, pues, para poder alcanzar a las personas de la China. Y la verdad, verdaderamente, esa historia de cómo él empezó todo su ministerio me impacta y me apasiona verlo, porque es literalmente un jovencito de 17 años empezó su ministerio, dejando todos sus sueños, dejando todos sus anhelos, dejando todo lo que él quería por servir al Señor.
Y yo creo que hoy en día necesitamos eso. Necesitamos gente comprometida y dispuesta a dejar lo terrenal por lo celestial. Y cuando nosotros hagamos esto, Andrés, tendremos la próxima generación, como nuestro podcast, ¿no? La próxima generación será una generación que marcará la historia de cómo nosotros servimos al Señor, así como Hudson Taylor. Más adelante quizá voy a poder hablar sobre él. Y yo creo que necesitamos despojarnos de muchas cosas, muchas cosas. Yo sé que muchos quizás están tratando de tener una vida de intimidad con el Señor. Lo estamos tratando de hacer, pero todavía necesitamos despojarnos de cositas para que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Amén. Sí, recordaba también una historia que leí en algún momento de un muchacho que se llamaba Carlos Stack. Él fue un atleta como en el siglo XIX. La historia dice que él estaba en su mejor momento. Él estaba ganando su dinero, o sea, era uno de los mejores atletas en ese tiempo. Pero llegó a un servicio y en este servicio Dios lo llama. Y después de aceptar al Señor, Dios lo llama. Y él sintió tanto el llamado donde él decidió ir a la India y África de misionero, ¿sí? Entonces su familia le decía, ¿por qué estás dejando todo? Porque estás dejando básicamente tu riqueza, tu riqueza, tu comodidad, tu comodidad, todo esto lo que básicamente tú has acumulado a través del tiempo, del esfuerzo que tú has hecho. Y un día un jovencito, admirando digamos, lo que él había alcanzado, le dijo y le preguntó, hey, Carlos, ¿por qué dejaste todo? Y él dijo esta frase que lo voy a parafrasear, pero él dijo, si Dios murió por mí, y eso es verdad, no hay sacrificio más grande que yo pueda hacer, básicamente. Yo no puedo pagarlo. Yo lo único que tengo es esta vida, que básicamente es una sola, y lo tengo que aprovechar para Él. Entonces, es aquí cuando yo les decía hace ratito que el llamado es más fuerte que cualquier otra cosa, ¿sí? Y abrazarlo, básicamente es dejar todo lo demás, ¿sí? No sé si tú te acuerdas de algo. Ahorita viene a mi parecido. mente también muchos testimonios de personas que yo he escuchado misioneros. Por ejemplo, la hermana R, lo voy a poner por guardar su seguridad y su integridad. Ella fue una misionera en Asia en los últimos 16 años. Ha estado sirviendo en Afganistán. Y ella contaba su testimonio de cómo ella empezó su ministerio en este país que estaba lleno de conflicto y de guerra, y hasta la actualidad. Oramos a Dios por el país de Afganistán, que Dios tenga misericordia de ese pueblo. Pero ella decía de que ella fue doctora, es doctora de profesión, doctora en pediatría, si no me equivoco. Ella tenía todo con su esposo, 2 hermosas hijas que están sirviendo ahora en el campo misionero, y tenían negocios, y Dios los estaba bendiciendo de una manera muy especial. Pero al esposo de ella, desde muy pequeño, Dios lo inquietó a las misiones, y en su corazón estaba ese amor a misiones. Cuando fue creciendo, pues, él se fue olvidando poco a poco de lo que Dios, del llamado que Dios le había hecho. Y cuando él conoció a su esposa, la hermana R, pues ella también le había dicho al Señor, permíteme estudiar medicina, graduarme de medicina, y luego ir al campo misionero como una doctora de misiones, ¿no? Entonces ella decía, nos tardamos como 5 años para empezar a hacer el llamado que Dios nos había hecho. Y Dios nos había bendecido, teníamos mucho, pero llegó un momento donde mi esposo fue por 2 semanas a un viaje misionero, y él empezó a enamorarse de esto. Y entendió que el llamado que Dios le había hecho cuando era un niño todavía estaba vigente y no se había expirado. Entonces ella dice, la hermana R, en su testimonio, que cuando él regresó a los Estados Unidos, él empezó a decirle, mi amor, pues
nos vamos a hacer misiones porque este es un llamado que Dios nos ha hecho y este llamado todavía no se ha vencido, todavía tiene vigencia. Entonces llegaron a los Estados Unidos, empezaron a vender sus casas, sus carros, ella era doctora y su esposo era ingeniero en informática. Tenían buenas posiciones, pues, estaban cómodos económicamente y todo. Sus hijas tenían como 5 o 6 años. Entonces empezaron a vender todo. Y en un transcurso de 1 año y medio, pues se fueron a servir al país de Afganistán. Y estando ahí, y esto es real, estando ahí, tenían 40 días de haber llegado, Andrés, y cómo Dios trabaja es interesante. Pero estando ahí, el esposo de ella salió a conocer el área, a conocer el campo, a conocer la ciudad, y había una celebración bien grande, se me olvidó cómo se llama, que los musulmanes celebran. Y dice que de repente eran las 3 de la tarde, las 5, las 6, y su esposo no regresaba. Llegó a las 10 de la noche, cuando ella pues se dio cuenta que había ocurrido un atentado contra las vidas de esas personas que estaban en esa celebración. Y pues 40 días tenía Andrés de haber llegado a este país de Afganistán cuando su esposo pues fue una de las víctimas mortales de ese atentado. Y ella decía, la hermana R decía, yo no entendía por qué Dios me había sacado de los Estados Unidos teniendo todo, teniendo una vida cómoda, una vida donde no me faltaba nada, y venir a un país donde la voz y el voto de la mujer no cuenta, sino que todo se rige a lo que el hombre dice, ¿no? Entonces ella dijo, y ella empezó a cuestionarse muchas veces, Señor, ¿pero por qué? Y esto y lo otro. Y incluso muchas personas aquí en los Estados Unidos le empezaron a decir, regrésate, ¿tú qué estás haciendo allá? Tenía 40 días de haber llegado y ya tu esposo falleció, ¿qué tú vas a hacer? Entonces, y esto es lo lindo, que cuando ella dijo que mi esposo falleció, y le dijo al Señor, Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y ella, pues, Dios le dijo, donde quiera que tú estés, ya sea en los Estados Unidos o aquí en el campo misionero, yo voy a estar contigo. Entonces la hermana R decidió quedarse en Afganistán, y ahora, 16 años después, su ministerio trabaja mucho con mujeres, con niños y con personas musulmanes. Oramos, ¿verdad? Para que Dios la bendiga donde quiera que esté. Pero si ella no hubiera sacrificado la comodidad, si no hubiera sacrificado su carrera incluso, quizás hoy en día, 16 años después, quizás muchas personas no se hubieran salvado. Quizás muchas personas todavía no hubieran conocido de Jesús. Y yo creo que muchas veces, Andrés, nosotros nos enfocamos, somos muy egoístas muchas veces. Nos enfocamos en nuestro bienestar, en nuestras bendiciones, en como nosotros, en nuestra comodidad. Y muchas veces Dios nos quiere sacar de nuestra comodidad y nos quiere que nosotros le entreguemos todo lo que nos está deteniendo para empezar a cumplir nuestro llamado. Y es porque Dios quiere salvar a personas a través de nosotros, a través de nuestro testimonio, a través de nuestras palabras. Y yo creo fielmente de que cuando nosotros decidimos dejar algo por el Señor, no estamos perdiendo algo, al contrario, estamos ganando algo. Aunque quizás no lo entendamos, como la hermana R y su familia no lo entendieron, pero con el tiempo el Señor nos da el conocimiento y nos deja saber en su misericordia que todo lo que nosotros entregamos por cumplir su llamado y por aceptar su voluntad vale totalmente la pena. Amén. Y tiempo después nosotros vamos a entender por qué esto. Sí, hay muchos testimonios bonitos que diferentes personas les ha pasado, y son bien interesantes porque la mayoría, bueno, más bien todos dejaron cosas importantes, muy importantes, dejaron sí, cosas, tal vez metas personales que ellos tenían, pero aún así decidieron hacer eso. Entonces, en conclusión, en cuanto a este punto de los testimonios y cómo nosotros tenemos que básicamente comprometernos con lo que es el llamado, Pablo decía que nosotros tenemos que vivir una vida básicamente a la estatura del llamado que Dios nos ha dado, ¿sí? Y eso es importante porque sí, y eso es básicamente obedecer la palabra. Tenemos, como decías, que dar testimonio, tenemos que
dar pasos de fe también, porque no podemos hacer algo nada más por hacer, o a veces nosotros esperamos estar acostados, esperamos que mientras estamos acostados las cosas sucedan. No. Pero no, tenemos Requieren nosotros, sacrificio, esfuerzo. sacrificio y todo eso. Entonces, yo en lo personal considero que muchos jóvenes no, no sienten, no sienten nada, no sienten el peso del llamado. Por eso, porque no hay entrega en su vida. No hay entrega. Y no es tanto porque Dios no les quiere dar, o no es tanto porque Dios no los quiere usar, pero otra vez tenemos que ser formados, y esta parte donde te decía, la parte intermedia donde es difícil esta preparación, pero también es acá donde Dios se glorifica en nuestra vida. Entonces, eso aparte. Y aquí tengo otra nota que yo la quiero leer. Dice que la palabra nos enseña que todos los salvos básicamente tenemos dones y tenemos el llamado, un llamado en el cuerpo. No todos somos llamados para ser pastores, pero es Dios quien lo quiere así. Y si Dios te da algo diferente, no te sientas mal, y todo eso sirve donde Dios te llama, y eso es bien importante. Nosotros no decidimos, es Dios quien decide nuestra vocación. Por esta razón no podemos exaltarnos a nosotros mismos, pues todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Y otra de las cosas que necesitamos también saber es de que necesitamos estar seguros cuál es la vocación que Dios nos ha dado. Y así nos evitamos en meternos en un lugar donde básicamente no fuimos llamados. Yo sé que tú has sabido tal vez de casos de pastores que han querido ser pastores, y lo han hecho tanto a su modo, a su manera, y fracasan. Ya sea que de repente llegó un desánimo en su vida y dijeron, no, el desánimo, yo no pensé que iba a ser así, yo pensé que todo funcionaba más fácil. Pero es aquí cuando sabes que Dios te llama, porque aunque viene el desánimo, aunque vienen las pruebas, aunque tal vez vienen difamaciones, cualquier cosa que venga, tú sabes que Dios que te puso ahí. Por eso es que Dios también te capacita, y Dios te da la fuerza para poder lidiar con todas estas cosas. Pero por otra parte, te digo, de repente alguien llega en un lugar y quiere ser lo que ellos quieren ser, y pues básicamente es ahí cuando el fracaso llega a su vida. Para abrazar ministerios que no son nuestros, llamados que no son nuestros. Y como lo que tú decías, es que debemos de dejar que el llamado nos abrace, que el llamado nos envuelva. Y por eso es que, como tú decías, hay muchos quizás que están en zapatos que no les corresponden, porque no han dejado que el llamado los abrace. Amén. Sí, y hay una cosa que también es importante tenerlo en nuestro corazón, es de que para que nosotros podamos ser líderes, primero tenemos que saber o tenemos que también vivir bajo un liderazgo, ¿sí? Entonces, y es aquí donde Dios nos va formando. No podemos liderar si nunca hemos pasado por ese proceso de que algún día nos sometimos, de que alguien nos corrigió, alguien tuvo, o sea, nosotros tenemos que pasar por eso. Entonces, y todo esto tiene que ver con el llamado. Por eso yo les digo que tenemos que pasar por ese proceso primero. Algunos se quieren saltar de acá hasta acá, y no se puede. Tiene que haber un proceso de acá hasta acá. Y mira, alguien un día me hacía un comentario bien interesante. Me dijo, y en ese tiempo me lo dijo así, me dijo, ¿en qué edad te gustaría que Dios te llame a pastorear? ¿Sí? Y yo decía, tú sabes, para entonces yo tampoco entendía muchas cosas. Y me dijo, ¿a qué edad? Y siento que muchas veces también a esto de ponerle un tiempo, un límite, trae frustración. Sí. Trae frustración. Y yo lo pensé por un tiempo, y sabes que yo llegué a una conclusión, y yo un día le dije al Señor, no importa donde tú me pongas, lo que tú quieras hacer conmigo, voy a tratar de seguirlo, y tampoco me interesa mucho el tiempo cuando tú me llames, pero lo que sí te pido es de que
el día que tú me llames, el día que tú me pongas y esté en esa etapa de realización, quiero ser eficaz. Quiero tener la madurez. Quiero estar seguro que ese es el tiempo que necesitaba estar ahí. Porque también por otra parte hay que entender, Luis, que no en todas las áreas vamos a estar maduros para hacer algo. Porque si estamos siempre como que esperando tener al 100% de algo, nunca va a pasar. Tal vez hay jóvenes que Dios los está llamando en este momento a hacer algo. Tal vez ni siquiera de que vayas a pastorear, tal vez ni siquiera de que te vayas a un lugar lejano de misionero, pero tal vez te está pidiendo lo mínimo, te está diciendo, mira, haz esto por mí, ve, de repente sientes un peso en tu corazón, no sé, tal vez nunca has predicado, ¿por qué no empiezas a predicar? Oye, nunca has salido tal vez a hablar a alguien de mí y Dios te está pidiendo que lo haga. Entonces es aquí cuando yo digo que tenemos que dar esos pasos de fe que nos sacan de nuestra comodidad, que nos llevan a este reto. Y sí, yo te digo, ya ahora siento que el día que Dios nos llame, el momento que Dios nos llame, o cuando sea, ya sea que tengas 40 años, ya sea que tengas 50 años, si Dios te permite, ya sea que sea 100, no sé, te permite vivir 200 años, no sé. Pero cuando Dios te ponga, lo digo claro, en broma, ¿verdad? Pero cuando Dios te ponga, ese va a ser el momento que Dios quiere básicamente sacarte al lugar donde tienes que ir. Entonces, aquí hay un versículo en Hechos 20:24, que capítulo 20, versículo 24 dice, y lo decía, Pablo decía, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia, ¿sí? Y sí, por eso considero que vamos a pasar por procesos, pero tenemos que rendirnos totalmente al llamado que Dios, básicamente, o lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Amén. ¿Quieres aportar algo más? No, la verdad que está muy interesante este tema, ¿no? Wow, creo que cuando nosotros nos sometemos me gustó lo que dijiste, antes de que nosotros empecemos a realizar o a ejercer lo que Dios ya puso en nuestras manos, debe haber un momento de que nosotros debemos de someternos a nuestros pastores, nuestros líderes. Y quizás nos cuesta mucho, ¿no? Pero la verdaderamente que Dios es un Dios de orden y Dios te lleva poco a poco. Quizás no entiendas, no podamos entender. Pero yo tengo una frase que me da motivación cuando quizás muchas veces yo me desespero, porque yo soy desesperante. Y yo le digo, Señor, ¿cuándo voy a empezar a hacer lo que tú ya me has confirmado lo que yo voy a hacer, no? Entonces hay una frase que yo escribí un día, que el Señor me la puso en mi corazón, que dice así: no sé cómo, no sé cuándo, no sé a dónde y no sé cuál va a ser el tiempo, pero si Dios lo habló, Él lo va a cumplir. Bueno. Y esa frase me da esperanza, me da motivación hasta seguir hacia adelante, porque somos seres humanos y muchas veces la espera nos desespera. Entonces, pero esa frase cada vez que yo me recuerdo, no sé cómo, no sé a dónde, no sé cuándo el Señor, pero si Él lo habló, Él lo hará, y estoy muy seguro de eso. Esa es mi confianza. Yo soy una persona que tiene mucha fe y yo sé de que cuando Dios habla algo, Él no es un Dios que miente, más bien es un Dios que cumple sus promesas conforme a su perfecta voluntad. Amén. Sí. Otra de las cosas también que nosotros tenemos, y esto tiene que ver en cuanto también la madurez, también debemos entender que Dios no solamente nos llama hacia cierta vocación y eso, pero también nos da específicamente la misión que tenemos que hacer. Pero mira, otra vez quiero recalcar esto, porque cuando digo que Dios nos da específicamente la misión, no quiere decir
que alguien va a venir y poner las manos y va a decir, mira, tienes que hacer esto y lo otro. No. Por eso es que Dios nos llama a intimidad, ¿sí? Nuestra vida de oración. Es ahí cuando Dios nos revela las cosas que tenemos que hacer. Por eso, de repente, no sé si te ha pasado, Luis, pero de repente tú tienes tu intimidad con el Señor y llegas a un lugar y tú sientes ese deseo de hablarle a alguien. Mira, un día me pasó a mí que yo estaba orando y me ha pasado con diferentes personas, pero yo estaba orando y el Señor puso en mi corazón que tenía que hacer una llamada a tal persona. Yo no sabía por qué, ¿sí? Pero yo di la llamada y le dije, mira, yo te llamo porque te tengo que decir esto. Y el Señor hablando, ¿sí? Pero es Dios quien va poniendo en el corazón a través de la intimidad que nosotros tenemos con Él. Entonces, por eso es tan importante la intimidad, porque aquí ya tú no necesitas que alguien venga y te diga, tienes que hacer esto, lo otro, tienes que ir para, no sé, tienes que ir para Utah, allá Dios te quiera usar, tienes que ir para, no, ponle donde tú quieras. ¿Por qué? Porque cuando tenemos intimidad, Dios es el que nos va poniendo ahí esto. Solo quería aclarar eso de que cuando digo que Dios nos da específicamente la misión que tenemos que hacer o las cosas, Él nos guía por lo que tenemos que hacer, no me estoy refiriendo a que va a venir alguien a ponerte la mano y va a decirte específicamente lo que tienes que hacer. No, pasa tu intimidad con Dios, ora y ahí es Dios donde te va poniendo lo que tienes que hacer. Y un apunte aquí que yo tengo es de que nosotros necesitamos saber de que otra de las cosas que necesitamos saber es de que tenemos que estar llenos de la palabra del Señor. Porque cómo nosotros vamos a alimentar, o cómo nosotros queremos el llamado, si nosotros no conocemos básicamente ni siquiera la historia de... ¿Cuál es el más popular? El de Sansón. Yo creo que qué bueno que tocaste este punto, porque yo me puedo comparar que la juventud debe de ser como una esponja. No sé si ustedes saben qué es una esponja, ¿no? Que muchas veces cuando la compramos la esponja está seca y por más que tú la aprietas no sale nada. Pero cuando la esponja está mojada, está húmeda, tú la aprietas y pues lo que ha absorbido pues sale el agua, ¿no? Y nosotros somos esponjas. Debemos de ser esponjas, que cuando debemos de nutrirnos, debemos de llenarnos de la presencia del Señor, de la palabra. Debemos dejar que el Señor nos instruya y nos capacite para que cuando alguien necesite, nosotros nos podamos exprimir un poquito y lo que nosotros hemos adquirido, pues dar a la persona o a las personas que lo necesiten. Yo creo que el llamado también es como una esponja, ¿no? No sé si me entendieron a lo que quería decir. Sí, se entiende. Sí, porque hoy en día pues hay diferentes personas que supuestamente Dios los ha llamado, hay predicadores o lo que sea que se han puesto a predicar por predicar, básicamente dando palabra hueca o algunos dicen que como palabra contaminada. Y hay una historia obviamente en la Biblia que es de la olla que tenía muerte, ¿no? O sea, los predicadores están ahí, pero haciendo todas estas cosas, pero básicamente son palabras huecas y lo único que en vez de levantar y dar ánimos, como que al contrario, ¿no? Entonces, y todo esto tiene que ver con la música, las liturgias y las prédicas que son débiles ante tal crisis. Llevar el llamado, la vocación requiere una fatiga en el estudio. Básicamente, y otra vez hablando de la palabra, o sea, tenemos que estar llenos, tenemos un esfuerzo. Conocer, tenemos que saber lo que estamos hablando. Y creo que mucha de la gente ahora con lo que hablamos de la vez pasada, con la inteligencia artificial y todas estas cosas, de hecho hay jóvenes, aunque no me creas, yo te digo que, no sé si te decía a ti, yo conocí a una persona no hace mucho que esa persona dijo que la persona que les estaba dando clases para los jóvenes en ese tiempo eran personas que estaban básicamente creando prédicas desde la inteligencia artificial. y este líder decía, qué bueno que salió la inteligencia artificial porque ya no tenemos que pasar tiempo estudiando. Y eso es preocupante. Sí.
si nosotros queremos dar algo fresco, algo algo, fresco, ¿sí? Tenemos que básicamente pasar tiempo con el Señor, tenemos que someternos, tenemos que básicamente llegar a la fatiga estudiando, ¿sí? Tiene que de repente, si estudias en computadora, porque yo creo que también podemos usar toda la tecnología, ¿verdad? Pero tienes básicamente que llegar a la fatiga donde tú estudias y dices, Señor, ¿ahora qué quieres? Ahora de aquí, ¿qué es lo que tú quieres que le dé a tu pueblo? ¿Qué es lo que quieres que le hable a la juventud? ¿Por qué? Porque sientes el peso del llamado que Dios te ha dado. Y esto es, básicamente tenemos que estar bien, estudiar lo más que podamos. Entonces muchos ya no están estudiando, usan la palabra a su manera y pues como decía, es un gran problema. Y hay como una historia aquí que puse aquí en mis notas que y esto lo dijo no me pasó a mí, es algo es de un libro que leí, pero él decía que hace un tiempo atrás un amigo mío me contaba que la maestra de niños, o sea, los que dan clase a los niños, le dijo que ella ya como te decía, que usa solamente la inteligencia artificial. ¿Ves? Entonces no me está pasando solamente lo que yo he escuchado, ya hay mucha gente que está usando todas estas cosas. Y es una forma donde ella ya no se esfuerza de dar estas clases de niños. Pues mira, esto digamos que los niños, incluso con los niños, tiene que haber un estudio porque mira, yo sé que cuando alguien ya conoce o de repente ya tiene un cierto conocimiento ahí, uno dice, no, pues son niños, no, pues ellos no entienden. Nos menospreciamos y son el futuro de la iglesia. Sí, es bien importante. Entonces está este problema y pues obviamente que ante estas cosas pues salen básicamente prédicas débiles. Aparte de la inteligencia artificial también existen pues un sinfín de libros, hay videos, hay audios donde uno podría copiar básicamente las enseñanzas de otros. Yo quiero ser honesto, Luis, en un momento yo me acuerdo que a mí me apasiona la palabra del Señor y siento que una de las cosas que a mí me gusta bastante es la prédica. No sé si lo hago bien o mal, pero me gusta predicar, me gusta hablar de lo que yo estudio, de lo que de repente una revelación, ay Señor, le necesito contar esto. Me acuerdo que cuando no tenía la oportunidad de predicar, yo invitaba a amigos. Wow. Y le decía, ahí vamos a Provo, que es como a 25 minutos de aquí, o vamos a Sadaiga a comer. Y mientras los llevaba, hablando. Yo les iba hablando de lo que yo había estudiado. Y les metía porque a mí no me daban la oportunidad. Yo decía, de una parte lo tengo que sacar porque si no lo saco me voy a volver loco. Y yo lo sacaba y estos diferentes amigos les iba contando. Y algunos de ellos, wow, qué interesante. No conocían, obviamente, por no pasar tiempo en la iglesia, pues ellos no conocían. Pero yo les hablaba de esto. Entonces, es importante siempre estar estudiando. Esforzándose. Y Dios respalda tu esfuerzo. Quizás no seas el más elocuente en las palabras, ¿verdad? Pero cuando tú te esfuerzas, que sea unos minutos antes de dormir o algunas horas, Dios lo respalda y yo puedo ver eso, que Dios te respalda y no te avergüenza. Es más bien, su presencia va contigo y se glorifica mientras tú predicas. Sí. Entonces, el llamado tiene que ser así. Entonces, otra vez, mira, quiero que nos pongamos a pensar ante lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Estamos poniendo de nuestra parte para que Dios nos revele, si es que Dios está en su voluntad revelarnos. Estamos poniendo nuestra parte en verdad ante el llamado que Dios nos ha dado. O sea, estamos mostrando disciplina, estamos mostrando madurez, ¿sí? Estamos mostrando que de verdad nosotros queremos servirle a Dios o simplemente queremos el llamado porque lo queremos. ¿Sí? Porque si las cosas son nomás porque nosotros lo queremos y estamos viviendo una vida desordenada, ¿para qué Dios nos lo va a dar? ¿Para qué Dios nos va
poner tal compromiso si nosotros no vamos a hacer lo que Él nos pide? Es importante nosotros vivir una vida de testimonio si es que en verdad nosotros queremos servir al Señor, si es que en verdad nosotros queremos ese llamado o lo que sea que Dios ha puesto o lo que sea que Dios quiere que nosotros hagamos. A Samuel no lo llamaron nomás por llamarlo, ¿sí? Tenía un propósito. Tenía un propósito, ¿sí? Entonces, y a todos estos hombres que tuviste, a Moisés no fue llamado nomás por ser llamado. A David, cuidando estas ovejas, no fue llamado en un lugar donde él estaba todo cómodo, donde no estaba haciendo Estaba nada. haciendo algo, estaba Sí, haciendo... estaba haciendo algo. O sea, tenemos que nosotros tener razones por las que nosotros querer esto y no nomás quererlo nomás porque sí. Tiene que haber ese anhelo fuerte, pero también tiene que haber ese compromiso que nosotros tenemos que poner desde nuestra parte. Y eso se llama esfuerzo, ¿sí? Eso se llama esfuerzo. Y yo pienso que la mayor razón por la que Dios no revela o no te ha dicho o no te ha dado en sí lo que Él quiere que tú hagas es porque no has estado metiéndole compromiso, ¿sí? Y esto, cuando hablo de compromiso, lo dije, estoy hablando en todas las áreas, ¿sí? Desde lo más mínimo hasta lo más complicado, si se puede decir. ¿Cuál es lo más mínimo? Llegas a tiempo a tus servicios. Exactamente. Llegas los días de servicios que hay en tu iglesia local. ¿Sí? Estás leyendo la palabra, estás constantemente nutriéndote, estás constantemente buscando del Señor. Está en tu corazón de verdad ese peso. ¿Sí? Porque de otra forma yo no le veo. Y esto estoy hablando lógica, es algo así. En todo se requiere compromiso, en el trabajo, en la escuela, en el colegio, donde quiera que tú vayas, se requiere de compromiso. Y ante esta cosa nosotros lo tenemos que mostrar. Entonces, otra vez, ¿sí? Tenemos que nosotros pensar si en verdad nosotros estamos viviendo una vida a la estatura del llamado. Exactamente. ¿Sí? Estamos viviendo la estatura del llamado. Porque eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Y es ahí cuando yo siempre digo, Luis, que cuando tú empiezas a hacer estas cosas, lo más mínimos que tienes que hacer, es ahí cuando Dios te empieza a revelar. Y empiezas a ver un cambio en ti, empiezas a ver que ya no ves las cosas de la misma manera, empiezas a ver como ese peso por las almas, empiezas a notar diferentes cosas que tal vez no notaba. ¿Pero por qué? Porque ahora de verdad estás viviendo a la estatura, estás viviendo como tienes que vivir. Entonces, yo considero eso, Luis, que dentro de nuestro llamado tiene que haber ese compromiso, y yo no creo que Dios le da algo, ni tampoco te revela algo, si Dios sabe. Porque también de repente, cuando Dios te revela, si Dios te revela, mira, porque yo sé que a muchos jóvenes, ellos ya saben lo que tienen que hacer, ¿sí? Pero también sé que desde el día que Dios les reveló y saben lo que tienen que hacer, ellos han sentido ese compromiso de básicamente tomar a Dios más en serio, de no simplemente es nomás por ir a la iglesia, no es simplemente nomás por ir a tocar a la iglesia, no es simplemente cualquier cosa, no. Tiene que, ellos sintieron, Dios les reveló, pero también ahora están siempre, el Espíritu Santo siempre está ahí tratando con estas personas, tratando, y va a llegar un momento donde Dios los va a llamar y los va a poner a hacer, si son pastores, Dios los va a llevar a una iglesia, tal vez algunos misioneros que Dios no los va a dejar en donde están, tal vez van a ir a un lugar, y tal vez ellos van a llegar a entender que el misionero o el evangelista, ellos tienen que llegar a la madurez de entender que no es simplemente viajar por viajar, de no ir a un lugar a tomarse fotos, de no ir a un lugar a pasar el rato, más bien ir a un lugar a trabajar, ir a un lugar hasta a sufrir, tal vez a pasar hambre, a pasar diferentes cosas, pero lo van a hacer sabiendo que es Dios quien los llamó. Sí, ¿qué piensas de esto? No, estoy admirado. La verdad que quizás, y lo puedo decir personalmente, con respecto al llamado, es importante que mientras nosotros esperemos, que mientras nosotros estamos esperando a que Dios se glorifica y que llegue el tiempo para empezar lo que Dios nos llamó a hacer, que sigamos adorando, amén, que sigamos buscando, que sigamos
confiando en Él y que no nos desesperemos y que tomemos todo con calma, sabiendo de que sus tiempos siempre son perfectos. Y yo puedo decir esto como testimonio, estar ahorita en Utah, estar aquí junto a ti, bro, es una bendición y que nunca me imaginé que iba a pasar tan pronto, ni nunca me imaginé tampoco que iba a esperar tanto, pero, pero realmente Dios es bueno y Él nos encamina conforme a su perfecta voluntad hacia el llamado, hacia el propósito que Él pues ya escribió en nuestras vidas, aún desde antes que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Y yo sé que hay una alabanza que a mí me gusta que es en inglés, que se llama Esperando en ti. Y en la parte de la administración dice, lo que importa, lo más importante no es esperar en Dios, sino es lo que tú vas a hacer mientras esperas en Él. Entonces yo les animo, jóvenes y juventud en Cristo y hermanos que nos están viendo, que mientras Dios empieza a cumplir su propósito en ti, tú te capacites, tú te leas la palabra, tú pues buscas del Señor y tengas esa vida íntima. Y yo admiro a tu pastor Andrés porque una vez él en un testimonio contaba de que cuando Dios lo llamó a ser pastor, él esperó, no me recuerdo cuánto tiempo, pero él, mientras el tiempo llegaba para empezar a ejercer el ministerio, él empezó a prepararse leyendo libros, teniendo una intimidad con Dios. Y pues tiempo después, ahora pues Dios lo ha llevado a lugares que quizás él al principio no se imaginaba. Y por eso lo admiro mucho, porque es un ejemplo a lo que nosotros deberíamos de hacer mientras nosotros esperamos a que Dios empiece a cumplir su llamado en nuestras vidas. Y como algo que me decía Andrés hace un tiempito es que tú sabes, por cositas chiquitas que tú hagas en la iglesia, en la enseñanza, si tú predicas, si tú estás en el ministerio de alabanza, si tú estás en misiones, tú vas sabiendo y tú de una u otra manera puedes ver la mano de Dios dirigiéndote al llamado que Él ya te hizo. Entonces, creo de que todos los que estamos dentro de la iglesia estamos con un propósito muy grande, muy grande. E incluso las personas que todavía no están en la iglesia, Dios los ha llamado también, pero todavía necesitan venir pues, ¿sabes? A hacer la primera parte que tú me dijiste. Pero estoy disfrutando mucho este tema y yo creo, jóvenes, de que nosotros no necesitamos a alguien que venga y que nos ponga su mano y vas a ser profeta, vas a ser un misionero. Sí, Dios lo hace porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos saber y entender. Pero cuando tú te metes y tú le entregas todo al Señor y le dices, Señor, aquí está, yo estoy sintiendo este amor. En mi caso, este amor a las misiones, Señor. No puedo ir o no puedo salir en este momento, pero trato de hacer algo para las misiones, de hacer algo, de involucrarme en esto, lo otro. Y Dios se glorifica, Dios se glorificará en su perfecto tiempo. Y lo que he aprendido en todo este tiempo que he estado aquí en Utah y el tiempo que estuve en Colorado es que todo es preparación. Las pruebas, las dificultades que vengan a tu vida, las tormentas, todo es preparación y Dios está formando tu carácter para llegar a ser el hombre o la mujer que Él quiere que tú seas y que estés preparado para el llamado que ya Dios te hizo. Amén. Amén. En conclusión, y ya para ir terminando, otra vez, cada quien conoce, y yo sé que en el corazón está lo que Dios lo que Dios te está pidiendo hacer. Y como decía Luis, no esperes a que alguien venga, más bien mantén esa intimidad con Dios. La iglesia necesita de hombres que estén dispuestos a trabajar y básicamente estén llenos del Espíritu Santo y así Dios pueda usarte. Y también necesita, aquí tengo mi nota, hombres poderosos en oración. El Espíritu Santo no fluye por medio de métodos, sino por medio de hombres. Él no viene sobre mecanismos, sino sobre hombres. Obviamente,
que Dios usa a la persona más que los mecanismos o cualquier cosa, porque eso ya es como muy aparte. Él no unge planes, sino hombres y hombres de oración. Amén. Y yo siempre doy a lo que es la oración como énfasis, y considero que es lo más importante, porque es ahí cuando tú te das cuenta a lo que Dios te ha llamado. Y como te decía otra vez, y con esto voy concluyendo ya, de que cuando Dios al final viene y te dice, quiero que hagas esto, tú ya sabías que eso es lo que tienes que hacer. Pero también cuando Dios, yo estoy 100% seguro que cuando Dios ya te viene y te dice y te confirma, es porque tú ya estás viviendo una vida íntima. Y estás caminando por donde tienes que ir. Entonces, jóvenes, hermanos, quien sea que nos esté escuchando, si tú quieres saber lo que en verdad Dios te ha llamado, entonces muestra compromiso y vas a ver cómo Dios se glorifica y Dios te va a revelar lo que tienes que hacer. Amén. Luis, es un tema de verdad bien amplio también. Tampoco vamos a irnos para allá y para acá para hacerlo más largo. Más bien traemos los puntos que queremos tocar. Y en cuanto a lo que es el llamado, considero que sí hay jóvenes que de repente han estado frustrados porque tal vez no han visto que Dios los llama y eso. Pero también, como lo vuelvo a repetir ya como la quinta vez, de que siento que muchos de ellos viven frustrados porque no hay como esa entrega en realidad, y tal vez están viviendo una vida muy más a su manera que cualquier cosa. Y yo te lo confirmo, mira, las personas que a mí me han dicho, no, es que Dios no me ha llamado, es que Dios, de verdad, yo no siento que Dios tiene un propósito. Pero también esta gente, tú lo ves viviendo una vida de doble ánimo, y Dios no le puede dar algo a alguien de esa manera. Luis. Sí, realmente este tema es muy profundo y podemos pasar aquí horas, ¿verdad? Pero hemos tratado de cubrir un poco acerca del llamado, y yo creo fielmente, y una vez lo vuelvo a decir, que mi generación, nuestra generación, Andrés, Dios la ha llamado para engrandecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Ya sea con la música, que Dios te ha llamado a cantar alabanzas, a escribir, ya sea que Dios te ha llamado a predicar, a pastorear, a enseñar, a ser un evangelista, a ser un misionero. Y muchas veces nosotros nos limitamos y pensamos que nuestros llamados son pequeños, que no son importantes en las manos del Señor. Pero son de igual de importantes. Todos valen lo mismo. Todos son muy importantes en las manos del Señor. Y yo quiero concluir este segundo episodio con una historia, si me lo permites, amén. Es la historia de los 3 árboles. Y lo tengo aquí. Dice así: había una vez en la cima de una montaña 3 pequeños árboles. Cada uno soñaba con lo que quería llegar a ser cuando creciera. El primer árbol soñaba con ser un hermoso cofre que guardara tesoros de oro y joyas. Quería ser valioso y admirado. El segundo árbol soñaba en convertirse en un gran barco que fuera fuerte y elegante y que llevara reyes y cruzara mares lejanos. El tercer árbol solo quería quedarse en la montaña, crecer alto y apuntar al cielo, para que cuando la gente lo mirara, las personas pensaran en Dios. Pasaron los años, los árboles crecieron, pero un día fueron cortados. Al primer árbol lo convirtieron en un simple pesebre para animales. Se sintió frustrado, ya que él quería guardar tesoros y joyas. El segundo árbol lo transformaron en una pequeña barca de pesca, sin lujo ni gloria. Pensó que su sueño había muerto. Al tercer árbol lo cortaron en gruesas vigas y lo dejaron olvidado en un patio oscuro. Los años pasaron y un día, en el pesebre del primer árbol, fue colocado el mayor tesoro del mundo, Jesús. Entonces ese árbol entendió que guardaba algo más valioso que el oro. El segundo árbol, convertido en una barca, un día llevó a Jesús y a sus discípulos en medio de una tormenta. Jesús incluso hasta calmó el mar y la tempestad. Y el árbol comprendió que había llevado al Rey del cielo y de la tierra. El tercer árbol un día fue levantado sobre una columna en forma de cruz. Al principio creyó que ese era su final,
pero entendió que había sido usado para mostrar el amor más grande a la humanidad, señalando para siempre al cielo. Y los árboles aprendieron algo clave. El llamado, jóvenes, no siempre se parece a lo que soñamos, pero siempre se parece a lo que Dios planeó. A veces creemos que nuestro llamado será grande, visible y cómodo, pero Dios usa lo simple, lo escondido y hasta lo que duele para cumplir su propósito. El proceso quizás, jóvenes, puede sentirse como un corte, como una pausa o una pérdida, pero en realidad es preparación. Así que, joven, no te frustres si tu llamado no se ve como esperabas. No te rindas si hoy te sientes pequeño e invisible. Si Dios te llamó, Él mismo se encargará de cumplirlo. Porque el llamado no gira alrededor de tus planes o de tus anhelos, sino de las personas que Dios decidió amar y alcanzar por medio de ti. En conclusión, jóvenes, el llamado no se mide por lo visible ni por lo inmediato, sino por la fidelidad en el proceso. Aunque hoy no entendamos el camino o sintamos que nada encaja, Dios sigue trabajando en silencio en cada etapa, incluso las etapas que duelen. Tienen sentido en su propósito. Confiamos, permanece y sigue avanzando. Si Dios te llamó, Él también se encargará de llevarlo al cumplimiento, usando tu vida para tocar a otros de manera que va más allá de lo que imaginaste. Amén. ¿Tienes algo más que decir, Andrés? Sí, lo único que voy a aportar a esto es de que y es que es para el siguiente, digamos, tema o el siguiente episodio que traemos, pero Pablo, me llega mucho lo que es la vida de Pablo. Pablo, ustedes saben, un hombre estudioso, un hombre, tenemos la historia en Hechos de cómo él fue básicamente llamado por Dios. Él tenía sus ambiciones, tenía todo lo que él quería hacer, pero lo que llama la atención de él es de que todo lo que él hacía lo hacía con pasión. Amén. Y entregaba totalmente. Y en su momento tal vez lo estaba haciendo para unas razones en contra de lo que es Dios, pero también cuando él se dio cuenta de todo esto, toda esa energía, toda esa pasión, todo ese anhelo lo usó para Dios. Entonces, jóvenes, sabemos que hay muchos jóvenes inteligentes, muchos jóvenes que tal vez tienen ambiciones, tal vez en otros no conocemos a todos, pero yo sé que ellos tienen el conocimiento, Dios les ha dado sabiduría, inteligencia, que así como Pablo, lo único que va a pasar en algún momento es de que Dios los va a llamar y usen esto, lo que Dios les ha dado para el Señor. Amén. Y nada, muchas gracias por ver este episodio que es el llamado. Como decía Luis, un tema interesante, un tema que a la misma vez pues se nos ha predicado ya en las iglesias tal vez 3 veces al año, tal vez hasta más al año. Pero queríamos traer esto también en cuanto a lo que son los episodios, porque creemos que los jóvenes hoy en día viven frustrados en esto de que no saben si tienen el llamado, no saben a qué Dios los ha llamado y todo esto. Pero desde mi parte, como les he dicho, métense más con Dios, oren más, lean su palabra más, comprométense y van a ver cómo Dios les empieza a mostrar por donde tienen que ir. Amén. Y cuando menos se den cuenta, ustedes te van a estar levantando sus manos, te le van a estar orando, te le van a estar en un lugar pero cuando menos se lo esperen, Dios les va a confirmar y Dios les va a decir lo que tienen que hacer y cuál es eso lo que Dios les ha llamado que hacer. Amén. Y aún si es que Dios nunca lo hace, o si en algún momento no llega ese momento cuando ustedes, no, yo quería que me confirme, si pasas esa intimidad con Dios, vas a ver que Dios va poniendo en tu corazón y muévete por lo que Dios va poniendo ahí. Empieza a hacer algo con el tiempo que Dios te ha dado, empieza a usar todo esto, lo que Dios ha puesto en tu vida, pero úsalo y da esos pasos de fe para que Dios se glorifique también a través de esto, porque te digo, hay muchos, considero que es más, ¿cómo lo explico? Tal vez a algunos de los jóvenes Dios les va a revelar, pero si a ti nunca lo hace, considero que eso es más hermoso, ante los ojos de Dios. Imagínate, mira, yo nunca le revelé nada, yo nunca le dije nada, pero aún así
Trabajó. actuó y Amén. hizo lo que tuvo que hacer. Eso es. Y yo nunca le dije nada. Y eso es vivir en Caminar fe. en fe. Ujú. Caminar en fe. Así que si Dios no lo hace, bueno, muévete. En fe, No viene da alguien pasos, amén. y nadie pone sus manos y todo esto, pero muévete en fe. Yo considero que eso es algo hermoso y ante los ojos de Dios es Amén. hermoso. Y bueno, muchas gracias. No sé si ya para despedir, No, fue un placer. Muchas gracias, Andrés. Y les invitamos, ¿verdad? Todo esto es para la gloria del Señor. Pero les invitamos a que sigan nuestra página, nuestra nueva página de Facebook, en YouTube, que se suscriban. Y pues hasta aquí, este episodio de Next Gen, la próxima generación. Somos nosotros, la generación que conquistará el mundo para Cristo. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Dios les bendiga.